Así que, bueno, en principio lo que vamos a hacer, vamos a brevemente hacer lo que nosotros decimos técnica de samyama o sintonía. Vamos a cerrar los ojos, una posición en la que estén, busquen comodidad, cierran los ojos, cerramos los ojos, inspiramos profundo, exhalamos, tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Sentimos los puntos de contacto de nuestro cuerpo con el suelo, sentimos nuestra columna. Al cerrar los ojos quito el estímulo visual, que es un estímulo tan fuerte, me permite tomar mayor conciencia. Buscamos alinear esa columna. Y focalizamos ahora la atención en la respiración. Siento mi respiración, el aire ingresando por mis narinas, saliendo por mis narinas. Juntamos las manos palma con palma a la altura del corazón. Vamos a dibujar una sonrisa en el rostro, recreando la mejor actitud, la mejor predisposición para este encuentro. La técnica de Santoya Mudra. Y con esa actitud abrimos los ojos y de ser hacer nos saludamos. Namaste. 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 Bueno, como les decía, hoy la idea es hacer como un inicio, ¿no?, de esto, que es yoga, que es yoga y meditación, ¿no? El yoga es una práctica milenaria, dicen algunos, ¿no? ¿Es una práctica milenaria el yoga? ¿Sí? ¿Qué tipo de yoga es la práctica milenaria que todos conocemos? ¿No? Porque se viene hablando hace mucho tiempo de yoga. Hay diferencia entre, son todas preguntas que tiro al aire que después las voy a ir sondeando, ¿no? Hay diferencia entre el yoga y la meditación, o uno es parte del otro, o uno es abarcativo del otro. No, son todas cuestiones que se habla hoy como muy livianamente. El yoga es el yoga físico, solamente es el yoga físico que hacemos en una sala de yoga, o hoy por una clase virtual ahí, o por alguna serie que he aprendido ahí con mi estirilla, con mi mat en mi casa o en una sala de yoga. ¿Eso es yoga? ¿El yoga es solamente físico? ¿El yoga es una práctica, es una religión? ¿Es una práctica devocional? ¿No? Son como muchas preguntas y por ahí estaría bueno contextualizarnos un poco y hacer un poquito de recorrido histórico, ¿no? Porque yoga, como lo conocemos hoy, uno dice yoga y enseguida uno pareciera que yoga y asana son sinónimos. Las asanas son las posturas y en realidad no es así. Las asanas son una parte que, aparte del término asana, puede variar de acuerdo a la corriente de yoga. Porque para algunos es quedarse quieto, estático, de una postura determinada, y para otro es un pasaje que uno hace entre una postura y otra, ¿no? Y un asana es una parte de un tipo de yoga. Pero comúnmente en Occidente es como si fuera un sinónimo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito, porque yo recién dije, el yoga es una práctica milenaria y todos dijeron, sí, ¿no? Con una seguridad que está muy bien. Pero ¿qué tipo de yoga? ¿No? Porque algunos hablan de que el yoga es milenario porque hay algunos registros de personas, de tatuillas meditando, que tienen ahí son de 1500 antes de Cristo para atrás, ¿no? Hay zonas. Otra pregunta que hubiera estado buena hacer, ¿no? El yoga nació en India y muchos hubieran dicho, sí, bueno, no es así. Si contextualizamos donde están esos primeros registros de algunas estatuillas, ¿no?, de personas meditando, había unos poblados que eran Harappa y Mohenjo-Daro, que hoy estarían en lo que sería la zona de Pakistán, ¿no? Y ahí donde está ese primer registro, ¿no? Que como siempre anduvieron los ingleses por esa zona,
en un momento tirando redes ferroviarias o haciendo excavaciones y demás, se encontraron, eran poblados así como muy avanzados, que tenían, bueno, como pasa también en nuestros pueblos originarios, ¿no? Que uno ve que por ahí en Perú, en México, había poblaciones, bueno, mismo en Egipto, ¿no? Donde ya tenían redes cloacales, manejaban, tenían redes de agua corriente. Eso pasaba en estos lugares. Dicen que se secó el río por donde pasaba este lugar y se mudaron al río Indo, en la zona que hoy sí es India, ¿no? Y ahí sigue toda esta historia. Estos serían los primeros registros, que serían como la parte más, la previa del yoga, ¿no? Donde lo único que tenemos es el registro de que había unas estatuillas de personas en una posición como meditando. Después de esto, los primeros textos, ¿no? Tienen que ver con lo que sería el periodo védico, ¿no? Donde aparece el Rig Veda y demás, donde hay todas cuestiones que tienen que ver, que de lo único que se habla es de llegar a un estado determinado, ¿no? Mediante la meditación. Y ahí donde empiezan a aparecer algunas cositas, porque se empiezan a hablar de hacer algunas purificaciones y de llegar a un estado determinado, ¿no? Que se describe en estos textos y demás. También hay rituales, todo para llegar a un estado determinado, que después le ponen un nombre mucho más adelante, que es como el estado de Samadhi, donde es un término que es en común a muchos textos, que algunos le hablan de un estado de unión o de comunión, y ahí empieza a aparecer la palabra yoga, ¿no? Porque después aparecen los Upanishads, que son otros textos, mucho más adelante. Acá ya estamos hablando, para que tengan una idea, ¿no? 1500 años antes de Cristo, ya los Upanishads son más o menos del año 500 antes de Cristo. Todavía no apareció una postura de yoga, todavía no apareció un asana. Digo esto por lo que nos pasa a los occidentales, esto que dije recién, sinónimo, yoga igual asana, ¿no? O el concepto que tenemos de asana, porque ahora vamos a ver cuando se empiezan a nombrar las primeras asanas a qué se referían, ¿no? Y en estos textos es donde empieza a aparecer este concepto de hablar, si lo decimos en nuestro lenguaje, sería como el alma individual y Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Brahman y el Atma, y el yoga como el proceso de unión para llegar a esa experiencia. O sea, unir mi individualidad con ese todo o con la divinidad. Ahí aparece el primer concepto de yoga como unión. Porque también es otra cosa, decimos, bueno, ¿qué es yoga? Y uno te dice, yoga es unión, ¿no? Y es como que hay una determinación en esto. Esto sigue avanzando en el tiempo. Esto sería como una mirada en un principio más dual, ¿no? Donde hay una separatividad entre la divinidad y la manifestación, que también pasa en muchas religiones, ¿no? Está Dios y estamos nosotros. No hay un estado, no somos lo mismo, ¿no? Recién en el siglo V, me voy un poquito del yoga, pero que atraviesa el yoga en alguna parte y en su filosofía, el budismo en el siglo V, Siddhartha Gautama, el Buda, siglo V antes de Cristo, hace todo un planteo donde empieza a haber una teoría que es no dual. Es donde estoy yo y soy parte de la divinidad. O sea, está la divinidad que está en todas partes, hablan de un absoluto, y lo que hay son diferentes grados de manifestación de esa divinidad. Y ahí empieza a cambiar el concepto. Ahí empieza a cambiar el concepto y se pone interesante esto, ¿no? Esto sigue avanzando, aparece recién, miren todo el recorrido que estamos haciendo, por ahí me estoy olvidando de algo, pero más o menos dije los Vedas, la parte prehistórica, los Vedas, los Upanishads, y ahora vamos a ir lo que sería el periodo más lo que se habla de un yoga mucho más moderno, ¿no? No el moderno, sino el premoderno, que tiene que ver con la aparición de Patanjali. ¿Escucharon hablar de los Yoga Sutra de Patanjali? Los alumnos de la formación sí, pero por ahí algunos aparece Patanjali. Y estamos hablando, y es uno de los primeros textos donde se dice que es como un tratado de yoga. Interesante este texto, porque todos los anteriores
hay adepto, no hay adepto, el mío, el tuyo, este es mejor que el otro, y hay separatividad como pasa con el ser humano en todas partes, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali es un texto que está, que tiene bastante aceptación en todas las corrientes de yoga. Eso es algo interesante para ver desde nuestro lado, ¿no? De los seres humanos que siempre estamos. Lo que sí hay muchas interpretaciones de ese texto, ¿no? Y esto de Patanjali vamos a hablar de que estamos hablando ya después de Cristo, año 3, entre el 200 y el 500 dicen algunos, que está Patanjali. Y hace un tratado que son los Yoga Sutras de Patanjali, y este tratado es maravilloso porque en este tratado la definición de yoga ya es diferente, porque dice yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente, ¿no? Lo dice obviamente en sánscrito. Dice, solo así uno se establece en su propia esencia. De lo contrario, se engancha con las fluctuaciones de su propia mente. Lo dije medio en criollito. Se identifica con las fluctuaciones de su propia mente. Y después, eso es como el inicio, ahí te dijo todo, y después empieza a desglosar ese gran título que tiene que ver con esta definición de qué es yoga. O sea, yoga es un estado donde uno se establece en su propia esencia. Interesante esto, porque acá ya no es ir a ningún lado. No tengo que ir a buscarlo a ningún lado. No tengo que ir a ningún templo específico. Puedo ir, pero no es porque voy al templo voy a encontrar la experiencia. No tengo que viajar a Rishikesh, no tengo que ir a India, no tengo que ir a ningún lado, ¿no? Es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y a partir de ahí, por eso se dice que es un tratado de un yoga psíquico, los Yoga Sutras de Patanjali, porque tiene que ver con esto, que es una de las primeras limitantes que tenemos, ¿no? Que es nuestra mente, que todo el tiempo está oscilando, ¿no? Generando pensamientos. Acá me voy un poquito de la historia y hablo un poquito más de cuestiones que se hablan ahora, ¿no? Con neurociencias y demás. Entre 70 y 80 mil pensamientos tenemos por día. ¿Montón o no? Algunos creen que más. No, digo, ustedes hacen así como yo, para mí pienso más, dice alguno. Bueno, de los cuales más del 80% no son reales. ¿Qué quiere decir con esto? Que son suposiciones. O sea, estoy yendo para adelante o para atrás. No, porque mañana voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Qué sé yo lo que voy a hacer mañana? No sé qué voy a hacer mañana. Nadie sabe qué va a hacer mañana. Nadie sabe qué va a hacer dentro de una hora, después de esta charla. Mientras estamos en esta charla, están todos sentaditos, están todos acá, no me cambien nada, por favor. Pero dentro de una hora nadie sabe qué puede pasar. Y lo que pasó, incluso es una interpretación de algunos hechos que han sucedido. Nuestra realidad se constituye de hechos más interpretaciones. Y lo que hablan incluso los psicólogos, que los recuerdos están teñidos de cada vez que contamos algo, le metemos un poquito más de condimento a esa historia, le damos un poquito más de interpretación y se va como desdibujando esa historia, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos oscilando, nuestra mente está oscilando en algo que no es real. Vuelvo a Patanjali. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Es establecerse en el aquí y ahora, ¿no? Y acá hay todo un desarrollo que realiza, donde él habla de 8 pasos para llegar a esto, ¿no? Dentro de estos, el famoso Ashtanga, pero no es el Ashtanga Vinyasa Yoga, que es el yoga físico, que ahora por ahí hablo un poquito de eso, que tiene que ver con lo recontramoderno, que es lo que es de acá a la vuelta. Si hablamos de Mohenjo-Daro a esto que después vamos a llegar, o esta charla, estamos, ¿no? Es casi ayer. Entonces, él habla de los 8 pasos. Uno son los yamas y niyamas, que tienen que ver con cosas que debería hacer y no debería hacer. Es como la parte más moral, ¿no? De cómo debería ser un yogi, ¿no? Y recién ahí aparece el término asana. Después está el pranayama, que son el control del prana, de la respiración, dicen algunos. El prana es la energía vital para el yoga. Cuando nosotros respiramos, no solamente estamos recibiendo oxígeno, sino que recibimos
vitalidad, que es el famoso prana. Para que haya vida tiene que haber prana. Y el pranayama, vieron que dije antes los yamas, que es por ahí controlar algunas cuestiones. Bueno, el pranayama es el control del prana. Después dice, habla de el control de los sentidos, habla de pratyahara. Y después desarrolla esto que tiene que ver con, él hace una clasificación de tres estadios que uno va teniendo cuando entra en estado meditativo, ¿no? Establecerse en el presente, autopercibirse en el presente y llegar a ese estado de comunión con el todo. ¿Por qué digo comunión y no unión? Porque no estamos separados. O sea, si yo soy una manifestación del todo, lo que hago es darme cuenta de que soy una parte de ese todo. Para estos conceptos no es que está Dios y estoy yo. Yo soy una manifestación. Utilizo el término, puede uno con el tema de las religiones le hace ruido, pero me parece que es la palabra que más, la divinidad, Atman, el universo, lo que quieran, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Pero es entrar en este estadio donde yo me doy cuenta y me autopercibo como parte de ese todo. Es el estado de Samadhi. Entonces, y hay toda una serie de pasos. El primer paso, que es el cese de las fluctuaciones de la mente, es estado de dharana, donde me establezco en el presente, donde se para ese partido de tenis que tenemos en la cabeza, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para atrás, y en un momento me establezco en el aquí y ahora. Y ahí, recién ahí yo tengo posibilidades de empezar a autopercibirme en presente y en entrar en ese estado de comunión con el todo. Porque si no me distraigo, es muy distractivo. Todo el tiempo, si yo estoy generando pensamientos, todo el tiempo, mis pensamientos generan emociones, las acciones que realizo están condicionadas por esas emociones generadas por los pensamientos y los resultados que tengo están condicionados por todo eso anterior. Solamente en el aquí y ahora estoy conectado con la realidad. Súper interesante esto. Y este texto, que no es tan extenso, pero es medio porque son sutras que son como aforismos, le dicen, ¿no? En realidad es sutra que sí como hilado. A veces vos vas leyendo un sutra y como que da por hecho algo que es un concepto que termina explicando después. Por eso es que lo que hay, si uno agarra los Yoga Sutras, son un par de hojitas. Lo que hay son libros que son explicaciones o interpretaciones de los Yoga Sutras de Patanjali. Cuando habla de asana, Patanjali, cuando habla de asana, solamente habla de dos asanas. Postura fácil y el loto, que son posturas para meditar. No más. Y estamos hablando del año 300 después de Cristo. Después aparecen otros textos. Ahí aparece un periodo donde empiezan a aparecer un poquito las asanas. En el medio hay un personaje que nosotros leemos de él también, que se llama Goraksha Nath, que tiene que ver con esta corriente que a la que nosotros somos parte, los Nath Yogis, de la Nath Sampradaya, y que son los que de alguna forma venimos sosteniendo la esencia del yoga, ¿no? Y en el Goraksha Yataka, que es un texto, él lo que hace, describe que es más escueto, pero tampoco hay una descripción de asanas, y esto ya es del siglo X después de Cristo. Y también habla de dos, dice que hay, algunas traducciones dicen 84.000 asanas que Shiva conoce, pero él solo describe dos en el texto, que son las mismas que describía Patanjali, que es sentarse a meditar. Recién, en el siglo XV, estamos hablando del año 1500 después de Cristo, fíjense que hablamos del año de 4000 años, ahora estamos ya, ¿no? Casi que estamos llegando al descubrimiento de América. Ya estamos acá. Recién ahí aparecen algunos textos que son los textos como clásicos del yoga, que está el Hatha Yoga Pradipika, que es uno, y ahí aparece una descripción de unas 15 asanas con su nombre. También dice que hay 84 asanas, pero describe en el texto
15 asanas. Y muchas son de las que conocemos, ¿no? Está la postura del muerto, bueno, está el loto, está la del águila, la de la tortuga, digo nombre fácil para no decir nombres difíciles en la charla de hoy, pero ya describen algunas asanas. Después aparece otro texto, que es el Gorakya Jataka, ya estamos hablando mucho más cerca, siglo XVII, que es un texto que habla de la depuración, ¿no? Y ahí, porque ahí se encuentra la lógica, fíjense cómo, ¿por qué llegamos a esto? Y digo pero en Geranda Samhita dije recién, no, ¿qué dije? Gorakya Jataka, no, dije el texto anterior. Gorakya Jataka es previo a esto, que es del siglo X. Luego de los Hatha Yoga Pradipika está el Geranda Samhita. Ahí voy bien. Que es un texto que tiene que ver con la purificación, ¿no? ¿Por qué llegamos a esto? Porque parece todo muy lindo. Sentate a meditar, ¿no? Vamos a bajarlo a tierra. Sentate a meditar. Bueno, dale, sentate, cierra los ojos. Hacete unas técnicas respiratorias. Bueno, el cuerpo también es una limitante. Nuestra materia, que es parte de la manifestación, para nuestra visión, también es algo sagrado, nuestra materia. Hago pausa acá porque esto es importante. No hay separatividad. No está el alma pura, impoluta, y que es lo más lindo, y qué sé yo, y el cuerpo que es una porquería, que tiene deseos, y que duele, y que envejece, y que se degrada. No. Esto es una manifestación también mucho más densa que el otro, pero la tengo que venerar. Ahí donde aparece el Geranda Samhita. Ahí donde yo tengo que cuidar mi cuerpo, para que sea un buen vehículo, y para que no sea distractivo. ¿Quién tuvo una lumbalgia acá? A ver, levante la mano. Bien, ya con eso es fácil. ¿Quién tuvo migraña fuerte, de esas que... Acá tengo otro grupito. Bueno, vamos a una más fácil. ¿Quién tuvo un ataque de hígado? Vamos, después de la fiesta, dale. Bueno, en ese estadio, en cualquiera de todos esos que dije, entrar en comunión con el ser, hacerse uno con el todo, entrar en samadhi, experimentar en nirvana. Es difícil, muy difícil. ¿Dónde está toda la atención de mi mente? En el dolor. Los pensamientos que se generan están relacionados con ese estadio. Las emociones que... A ver, ¿quién está de buen humor con un ataque de hígado? Con una lumbalgia. Feliz, chocho de la vida estoy. ¿Cómo andás? Bárbaro. No puedo ni respirar, porque una lumbalgia, haces así, ahí te das cuenta el grado de lo tántrico que es nuestro cuerpo. Siempre me sale el yoga, ¿no? Pero el enlace que hay, cómo está intercomunicado todo nuestro cuerpo. Es como cuando te cortaste el dedo gordo, que parece que tocas todo con el... Viste que te machucas un dedo y parece que todo lo tocas con ese dedo. Porque no somos conscientes. Pero cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay dolor, nuestro cuerpo nos está avisando y nos está diciendo, acá estoy, cuídame, te pasaste de rosca, ¿no? Entonces, si yo mi cuerpo no es un buen vehículo, es distractivo también para la experiencia. Por eso es que aparece todo este desarrollo. Y esto sigue avanzando en el tiempo. Ahí aparece una serie de asanas sueltas. Mucho después aparece el que le dicen el padre del yoga moderno, que es Krishnamacharya. Estamos hablando ya de 1885, 86, 87, de la misma época que Shivananda, y ahí empieza todo un desarrollo donde genera unas secuencias de asanas enlazadas. Krishnamacharya era grosso, un maestro grosso, porque de él salieron tres discípulos, ¿no?, que desarrollaron yogas que fueron muy conocidos para estos lados, para Occidente. El Ashtanga Vinyasa, que es este yoga muy físico enlazado, ¿no? El Iyengar, que es uno que son posturas muy específicas, ¿no? Y el Vini Yoga, que tiene que ver con, que es un yoga terapéutico, médico. Y todo venía de este maestro, discípulos de este gran maestro, ¿no? Y después se popularizó en 1900, un poquito antes apareció Vivekananda,
¿Que a dónde fue para que se haga popular en Occidente el yoga? A Estados Unidos. Y fue un congreso de religiones en Los Ángeles, o era por ahí, y ahí se empezó. Y después vino en barco, en el año, miren, está el libro que es hermoso, autobiografía de un yogi, pero también hay un documental de busquen Paramahamsa Yogananda, o Awake, que es el nombre de este documental, en esos barcos a vapor, de India a Estados Unidos. Y ahí donde el yoga, 1930 y pico. En todo esto, entre ese primer diseño del Hatha Yoga Pradipika y los ingleses que van a India y la gimnasia, el trabajo que tienen con el culturismo, los que siempre tuvieron los ingleses, ¿no? Empieza a haber todo un entrevero que es el yoga que hacemos en una sala hoy. El yoga que hoy más se hace en el mundo no es ese yoga tradicional. Les digo más, el yoga que más se practica en el mundo no lo encontramos en India. El yoga de práctica de sala en realidad hace un efecto rebote. Son maestros indios que viajan a Occidente, lo popularizan y luego se arman escuelas en India donde empiezan a viajar. Porque la tradición, en este país tan populoso, 1.300 millones de habitantes, uno no va a India y está la gente, no, viste, va en el colegio, están haciendo saludo al sol. Ahora, les digo más, ahora con las nuevas corrientes y con esto del Día Internacional del Yoga, que el Día Internacional del Yoga también hace muy poquito que se está festejando. Con el primer ministro que tienen ahora en India, ¿no? Pero el yoga que se practica en India es el otro, el del ritual, el de la devoción, el Bhakti Yoga, el de todo ese panteón de dioses que tienen ellos, que tiene que ver más con religiones y con venerar determinados dioses y toda una serie de rituales que tienen. El Karma Yoga, el yoga de la acción, tiene que ver mucho más con eso que con lo que nosotros conocemos hoy como yoga. Que no está mal lo que nosotros hacemos con el yoga, porque es lo que necesitamos. Estos grandes maestros, a partir de Krishnamacharya en adelante, lo que han hecho era captar las necesidades de nosotros. Por eso el yoga que nosotros necesitamos está acá. Porque es de acuerdo a nuestras necesidades. Hay muchos aspectos, incluso de esas prácticas, de esos primeros maestros, que se han tenido que modificar para nosotros. Por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Yo hablé de 2 asanas, ¿no?, que dicen estos textos, que es la de sentarse a meditar. ¿Cuántos están súper cómodos sentados en el piso ahora? Y todos acá están con zafu, con alguna... Digo, al suelo los occidentales no vamos todo el tiempo. Los orientales van todo el tiempo. No lo está modificando porque cada vez la globalización está haciendo sus cositas, ¿no? Pero los que ahora, acá que hay alumnas que estudian en India, todavía están, ¿no?, que están vendiendo en las calles, están en el piso. En China, en Japón, todavía hay lugares donde la mesa para comer es nuestra mesa ratona. Y comen en el suelo. Nosotros, 4 o 5 años nos escolarizaron y un chico ya deja de estar en el piso. Pasa una silla y ya está. ¿Cuál es la postura en la silla? Los pies juntitos, ¿no? La zona lumbar un poquito rectificada. Y depende de dónde está la silla, empezamos a adquirir las posturas que con las patologías que todos están teniendo. Entonces, el yoga que tenemos que hacer es para contrarrestar eso. Y es para adaptarnos a nuestras posibilidades. Porque si yo agarro a cualquier persona y le digo, bueno, vamos a meditar media hora, sentate en la postura fácil, ni siquiera en un loto, un medio loto, se va a lastimar. Porque no estamos acostumbrados. Hay alumnos que llegan a su primera clase de yoga, les digo que vayan al piso, sin un zafu, y las piernas son una B corta. Yo que trabajo mucho con deportistas, que tienen mayor masa muscular todavía, están súper acortados, no pueden estar sentados en el piso. Algunos se agarran para no caerse. No estoy exagerando. Entonces,
El yoga físico que nosotros tenemos que hacer justamente es para armonizar nuestra materia. Es más, hay que diseñar clases, que es lo que hacemos nosotros, nuestro método, que es un método variado, para las necesidades que tenemos, donde la gran mayoría de la población tiene rectificación cervical, donde muchos laburan sentados, donde las personas están gran parte de su día sentados, yo tengo un montón de enfermedades y de patologías. Esto de los alumnos me lo escucharon decir cientos de veces, ¿no? Somos una especie, somos la misma especie de hace miles de años, nosotros, ¿o no? Cuando hablé del yoga de hace 4, no era que tenía un ojo acá, 3 brazos, no hablé del mono, eran seres humanos igual que nosotros. Diseñados para estar, somos la única especie que puede estar de pie todo el tiempo. Con una disposición de nuestra cervical, para los brazos trabajan de una manera. ¿Y cómo estamos? Todo el tiempo sentados. En la historia de la humanidad somos la especie, somos el humano que más tiempo permanece sentado. Por eso es que nos enfermamos. Por eso es que se enferma, por eso es que aparecen deshidratación de discos, rectificaciones, hernias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa postura dispone diferente los órganos del aparato digestivo. Empezamos a tener cuestiones también que tienen que ver con esa exacerbación de nuestra mente, porque encima estos dispositivos, ¿no?, que todo el tiempo nos están tirando información, nuestra mente va mucho más rápido y está en muchas partes al mismo tiempo y está mucho tiempo proyectando hacia otro lado, y ahí estamos en un estado de alerta constante y entramos en estados de ansiedad. Tenemos que trabajar con eso en yoga, porque si no, nunca voy a llegar a la experiencia del ser, nunca voy a llegar a ese estado de plenitud donde me experimento en mi propia esencia, donde me hago uno con el todo. Porque mi cuerpo es distractivo, porque mi mente es distractiva. Entonces, estos pasos previos son para armonizarme y facilitar la experiencia. Y ahí es donde aparece lo que trabajamos hoy todos los yogis. Yo, como también soy profe de educación física, tengo esa base previa. El yoga físico es clave, el movimiento es vital. Por lo menos para la gran mayoría de la población, que es con lo que yo trabajo. Quizás hay alguien que muy puntual, que nace con un estado evolutivo determinado, en algún lugar donde se siente y medita horas y horas y horas, y es un ser. Pero yo doy clase para seres humanos, personas de a pie, donde tenemos un montón de cuestiones a trabajar, y el yoga es una herramienta maravillosa para estar plenos, porque en ese proceso, que ahí es donde aparece todo lo otro, yoga terapéutico. Es decir, ¿cómo yoga terapéutico? El traumatólogo me mandó a hacer yoga, me va a hacer bien, pero si uno fuera muy ortodoxo, yoga es la fluctuación de la mente, el yoga es la experiencia, son las técnicas por las cuales yo me hago uno con el todo. Estoy menospreciando el yoga, porque estoy haciendo un yoga para uno que viene con una hernia de disco. No es así. Yo sé lo que practico y yo sé lo que transmito como docente. Y los docentes que se forman con nosotros saben cuáles son sus objetivos. En el transcurso de eso sucede la armonización en todos los planos. Entonces, si vos tenés patologías a nivel físico, a nivel mental o emocional, a nivel energético, vas a ir sanando. Pero la esencia, ¿cuál es? La experiencia del ser. De eso se trata. Fíjense todo el recorrido que hacemos para llegar a lo que hacemos hoy. Pero no perdamos de vista la esencia del yoga. Porque la práctica física, ¿no? Aparece asana, kriya, pranayama, mudras. En todo esto que estoy hablando, no quise ser muy puntual con cada texto, porque si no por ahí se hace aburrido. Pero aparecen todo esto, que son técnicas que no son el yoga, que son parte del yoga, son herramientas que se fueron desarrollando en todos estos años del yoga, que están al servicio de nuestra propia armonización, de acuerdo a nuestras necesidades, para que podamos tener la experiencia.
Y ahora vamos a practicar, porque si no me voy a estar hablo toda la hora. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta de esto? Y de paso tomo agua. Bueno. A ver. Hace un rato que estamos sentados, entonces yo no voy a contradecirme en esto y nos vamos a mover un poquito. Entonces, siéntense en una posición ahí en la que estén cómodos, cómodas, y vamos a empezar a... Saco el pecho hacia adelante, estiro, proyecto la columna, crezco, 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 saco pecho, bajo los hombros, miro hacia arriba, inspiro, exhalo, bajo el mentón al pecho, hundo el pecho y hago una joroba, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Detenemos ahí, apoyamos una mano al costado, vamos a sincronizarnos, así no se les da alergia a tocar al otro. Entonces, mano derecha al suelo, ahí, al costadito, mano izquierda se cruza, inspiro, la otra izquierda para algunos, exhalo, vuelvo, inspiro, pueden cerrar los ojos para tomar, siempre la vista es muy distractiva, exhalo, vuelvo. Cierro los ojos para tomar más conciencia y sentir todo eso que se estira, toda esa lateralización. Exhalo, vuelvo. Inspiro, cruzo. Exhalo, vuelvo. Inspiro, cruzo. Exhalo, vuelvo y detengo. Crezco con la columna, proyecto ahí. Crezco. Crezco, crezco, crezco. Y desde ahí que descomprimí las vértebras, cruzo una mano por delante de una rodilla y como que quiero chumear al de atrás. Inspiro. Exhalo, vuelvo al centro. Inspiro, puedo cerrar los ojos. Exhalo, vuelvo. No se olviden de crecer con la columna. Crezco y hago la torsión. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Una vez más para cada lado. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Bien, va cambiando la cosa, ¿no? Vamos a mover un poquito las caderas. Ahí los que están por ahí con almohadoncito como yo, por ahí, no sé, si están cómodos, quédense. Yo me prefiero sacarlo. Apoyo los pies ahí, apoyo las manos atrás. Esto lo hemos perdido un montón, porque en la silla, fíjense que las piernas siempre están en esta posición, ¿no? Lo que perdimos, que es lo que pasa cuando vamos al suelo, son las rotaciones externa e interna de las rodillas. De las caderas, perdón. Las rodillas van por un lado y para el otro. Entonces, inspiro. Voy a un lado. Exhalo, vuelvo al centro. Inspiro, voy al otro lado. Exhalo, voy al centro. Inspiro, voy a un lado. Exhalo, voy al centro. Inspiro, voy a un lado. Exhalo, voy al centro. Inspiro, voy a un lado. Exhalo, voy al centro. Inspiro, voy a un lado. Exhalo, voy al centro. Inspiro, voy a un lado. Exhalo, voy al centro. Último lado. Exhalo. Vamos a juntar un poquito las plantas de los pies ahí. Y hacemos un poquito de aleteo, lo que comúnmente se llama aleteo de mariposa. Abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro. Detenemos, pueden agarrar de vuelta el almohadoncito. Vamos a cruzarnos de piernas. Nos agarramos de las rodillas y llevamos un poquito el cuerpo hacia adelante. Un poquito. Cambio el cruce de piernas. Y otra vez voy para adelante. Despacito nos quedamos sentados.
Estoy tentado con algunas cosas. Dijimos, ya sé que todos son todos prolijitos, como dice el Gorakya Jataka, daba por hecho los yamas y los niyamas porque somos yogis, entonces ya no tenemos que hablar del qué hacer y qué no hacer. Sé que están todos prolijos. Ya hicimos asana, vamos a hacer un poquito de pranayama. Ahí inspiro, abro los brazos, exhalo, aprieto los puños y bajo los codos al costado y me pliego. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Y vamos a reposar las manos con las palmas orientadas hacia arriba. Van a cerrar los ojos. Van a tomar conciencia de su cuerpo. Conéctense con esas sensaciones que tienen en este momento. Han movilizado bastante energía con estas prácticas que estuvimos haciendo. Hagan cualquier ajuste que crean conveniente para permanecer unos minutitos. Vuelvo a focalizar la atención de mi mente en mi respiración. Siento ese aire ingresando por las narinas, esa fricción, ese aire saliendo por mis narinas. Observo qué zonas de mi cuerpo se mueven mientras respiro. Y sin mayor esfuerzo, lentamente voy a ir conduciendo esa respiración para que se manifieste con un movimiento abdominal. Inspiro, se infla un poquito el abdomen, se expande el tórax y exhalo. Y trato de exhalar, forzar un poquito la exhalación para sacar un poquito más de aire. Inspiro, exhalo. Siento ese aire que entra. Exhalo. Puedo visualizar como miles de partículas de luz que ingresan con mi respiración, llenándome de vitalidad en esas respiraciones más completas. Inspiro, me lleno de esa vitalidad, exhalo, me vuelvo radiante, luminoso, luminosa. Inspiro, exhalo, continúo un momento más con esas respiraciones largas, profundas. Toda la atención de mi mente en la respiración. Estoy controlando la respiración. Estoy controlando mi prana. Estoy haciendo un pranayama. Cada vez que mi mente se distraiga con algún pensamiento, en cuanto me doy cuenta, digo, ups, estaba controlando mi respiración. La estaba conduciendo, la estaba orientando. Y pongo el foco de atención en esa respiración. Bien larga, bien profunda. Dejo de conducir la respiración, pero sigo con el foco en esa respiración. Me observo, me siento respirando.
Siento la respiración y me siento a mí mismo. O sea, soy yo el que está respirando. Me establezco en esta experiencia. Cada vez que me distraiga y me dé cuenta simplemente, primero focalizo la atención en la respiración, la siento, me establezco en el presente, utilizo la respiración como ese ancla que me sostiene en el presente. Y una vez establecido en ese estadio, me autopercibo, me siento, soy yo el que está respirando. Y me entrego a la experiencia. Cada vez que me distraiga, cada vez que me vaya tras un pensamiento, simplemente vuelvo a focalizar en la respiración. Sigo con el foco de atención unos 3, 5 ciclos para luego autopercibirme, sintiéndome, respirando. Soy yo el que respira. Y me entrego a la experiencia. Siento mi respiración, tomo conciencia de mi cuerpo, de mi postura, inspiro bien profundo, voy a juntar las manos palma con palma a la altura del corazón, voy a elevar las comisuras, inspiro bien profundo y con la siguiente exhalación nos inclinamos levemente hacia adelante en un gesto de humildad, de profundo agradecimiento, agradeciendo principalmente el estado de salud que me permitió asistir a este encuentro, el poder verlo, la posibilidad de profundizar en estas temáticas, de poder compartirlo con otros. Agradezco todo lo que tengo, todo lo que me rodea. Y con una linda sonrisa, abrimos los ojos y de ser así nos saludamos. Namaste. 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 Namaste.